Nvidia está corrigiendo en el día de hoy un 5%, cae un 15% ya desde máximos históricos. ¿Dónde podríamos encontrar el suelo? ¿Qué zonas son las que hay que vigilar? Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es lunes 24 de junio de 2024 y en este momento son las 21:05 hora española, 15:05 horario en Nueva York. El día de hoy estamos teniendo continuación en esa corrección de Nvidia que empezó el jueves y que ha tenido por medio un vencimiento bastante importante y que vamos a ver, cómo no, que es fundamental para comprender esta corrección. También el día de hoy vamos a hablar de algunos datos económicos en Alemania, vamos a comentar algunos puntos sobre el empleo estadounidense y algún comentario también por parte de Wilson, de Morgan Stanley, de una reflexión que ya hice yo por aquí hace unas semanas y que, bueno, pues ya dando pie a que la ha comentado un analista un poco más importante que yo, pues vamos a recordar. Así que nada, venga, dicho esto, vamos con el vídeo. Vamos a empezar con Nvidia. En primer lugar, ha tardado solo 23 días en pasar de una capitalización bursátil de 2 a 3 billones de dólares, es lo que quiere decir aquí. Una auténtica locura. Fíjense que, bueno, si vamos aquí, vemos como Nvidia en estos momentos con la corrección 2,96 trillones, 2,96 billones de dólares. Peleando el primer puesto pues con Microsoft, que tiene en estos momentos 3,33, que se mantiene ahí en máximos históricos, y Apple, que tiene 3,21. Es decir, en estos momentos Nvidia es la tercera compañía más grande del mundo. Pero fíjense cómo ha tardado solo 23 días de pasar de 2 billones a 3 billones. Una auténtica locura. Para ponernos un poco en contexto, Berkshire Hathaway, la empresa de Warren Buffett, ha tardado más de un siglo en pasar de 0 a algo menos de 1 billón de dólares. Una auténtica locura. Fíjense que Berkshire Hathaway en estos momentos 893.000 millones. Vale, dicho esto, bueno, aquí tenemos un poco el gráfico de Berkshire Hathaway y Nvidia. Ya hemos hecho un vídeo el sábado hablando de los puntos a vigilar de Nvidia, más bien a nivel fundamental y demás. Vamos a tratar en este punto pues un poquito en el corto plazo qué está ocurriendo con Nvidia, todo este tema de las opciones que me parece fundamental para comprender la corrección de Nvidia. Nvidia en estos momentos está corrigiendo un 5%, se deja ya un 15% desde máximos históricos que alcanzó el jueves pasado, superando los $140 por acción. Recordemos que recientemente ha hecho un split, por tanto 1,10, por tanto las acciones valdrían en estos momentos o llegarían a valer el jueves pasado más de $1.400. Y recordemos que en julio del año 2022 también hizo otro split, ¿no? Bueno, pues comprendiendo esto, ¿hasta dónde puede caer? Bueno, un punto también fundamental es que tendría que caer todavía otro 40% añadido a este 15% que está cayendo ya para visitar la media de 200 sesiones. Me parece una auténtica locura. Vamos ya en el corto plazo. ¿Qué está ocurriendo estos 3 días donde ha caído un 15%? El viernes ocurrió el mayor vencimiento de opciones de la historia, con más de 5,1 billones de dólares en exposición nocional de opciones expirando, impulsado por un récord de 870.000 millones nocionales en opciones sobre acciones individuales, es decir, una gran cantidad de opciones sobre acciones individuales vencía. ¿Y cuál es la compañía que más se mueve por opciones dentro de estas acciones individuales? Pues sin ninguna duda Nvidia. Fíjense que el martes pasado Nvidia movió un volumen de 38 millones de opciones de compra. Esto se trata del mayor volumen diario de opciones de compra que se ha registrado nunca en el mercado, bueno, el mercado estadounidense y todos los mercados. Es decir, para comprender qué ocurre con Nvidia en estos momentos tenemos que irnos y poner el foco en el mercado de opciones. De cara al vencimiento que se produjo el viernes, Nvidia perdió cerca de la mitad de su gama larga y eso es el principal punto que ha frenado este impulso. Había mucha opción de compra en Nvidia. Cuando esta opción de compra ha vencido, da más libertad de movimiento a Nvidia, porque ya no tiene esa presión alcista. Fíjense que antes prácticamente cada movimiento era cada corrección era con un impulso alcista muy fuerte, porque había muchas opciones de compra que respaldaban ese movimiento. Ya dado que esto ha vencido, o que gran parte de esto ha vencido, pues tiene mayor libertad, y por tanto ya nos avisaban que tanto en Nvidia como en el mercado en general, pero sobre todo en Nvidia, nos avisaba Spot Gamma el jueves, en el vídeo del jueves, que esto podría ocurrir en Nvidia. Además nos decía que había poco interés abierto por encima del nivel de 140, es decir, que había pocas apuestas en el mercado de opciones de que el valor de que Nvidia tras el vencimiento podría
podría superar el nivel de 50. También vemos prácticamente nulo por debajo de 125 a fecha del jueves. Vale, vamos con las actualizaciones de hoy. Estaba hablando con JJ, compañero de redacción de Serenity, y que si queréis comprender todo el tema de opciones y toda la información de opciones, yo creo que es vuestra cuenta para seguir tanto en Serenity Markets como especialmente en Twitter. Y es que a media tarde SpotGamma compartía un gráfico muy interesante sobre el soporte 120 en Nvidia, que en estos momentos es, fíjense, el que está haciendo de resistencia a falta de 50 minutos para el cierre de sesión. Nos decía, hubo una gran presión negativa de opciones durante todo el día, la línea púrpura, hasta que llegó al nivel 120. Fíjense que si ven la línea púrpura y vemos el nivel 119.54, 120, es ahí donde se ha frenado. ¿Y qué más dicen? Fíjense, la expectativa de volatilidad relativa benignas para el S&P 500 no son las mismas para acciones individuales, particularmente aquellas que han tenido el mejor desempeño, por ejemplo Nvidia más semiconductores. Esperan que la volatilidad se mantenga alta en estos nombres, especialmente con una corrección en puerta. No es un secreto que son negativos con respecto a Nvidia, SpotGamma. Y nos dicen además que las posiciones por encima de 140 vemos que no han aumentado, pero las posiciones por debajo de 120 han aumentado después del vencimiento del viernes. Es decir, que tras el vencimiento de esas opciones de compra que tanto estaban presionando al alza el precio de Nvidia, no hay interés abierto por encima de 50 y sí que lo está empezando a ver por debajo de 120. Y bueno, pues como nos dice, espera mayor volatilidad aún en acciones individuales. Y si espera mayor volatilidad en acciones individuales, por donde lo va a esperar especialmente es en Nvidia, que es la compañía que más se mueve por opciones en este momento. Tesla también tiene una gran parte, pero en estos momentos la verdad que no está en su momento más espléndido en cuanto a interés por parte de los inversores. Por tanto, esto es lo que hay que tener en cuenta. ¿Qué sacamos? ¿Qué conclusiones sacamos de esto? Bueno, pues más que una corrección que se pueda ir de nuevo a tocar esa media de 200 a los $70, pues sí que es cierto que hablaba con JJ que muchos operadores están buscando mariposas, es decir, están apostando a que el precio de Nvidia ronde entre los 110 y los 130, es decir, un rango un poco más consolidación, un rango más lateral. Si vemos lo que hizo Nvidia después del último split, fíjense que si nos vamos a ver el split, a ver que pongo logarítmico, que es que a veces se me cambia en TradingView y tengo que tener cuidadito. Nos vamos a julio de 2022 y vemos qué hizo Nvidia después del anuncio de split. Fíjense, aquí fue cuando anunció el split, salió, bueno, aquí fue cuando se realizó el split, he dicho antes 2022, no, esto no es. Fue en julio de 2021, perdón, julio de 2021, no 2022, julio de 2021. Fíjense que cuando se anunció el split, que lo anunció por aquí en mayo en la presentación de resultados, saltó muchísimo, pero luego sí que es cierto que tras el split estuvo aquí un tiempo, unos meses, pues un poco rango más consolidación. Sí que tenía movimientos al alza, pero estuvo un poco más consolidando hasta prácticamente octubre. Por tanto, no sería para nada raro, y más teniendo en cuenta pues esos excesos que hay. Pienso que puede tener grandes correcciones en Nvidia. Bueno, pues si es que recientemente ya vimos cómo Nvidia llegó a caer más de un 20% desde máximos, pero luego el interés y sobre todo el movimiento de las opciones en estos momentos lo está impulsando mucho para arriba y sobre todo apostando en los resultados empresariales. Hasta que el crecimiento de los ingresos no empiece a fallar, yo no creo que Nvidia comience a fallar o comience a tener correcciones un poco más severas, a no ser que ocurra algo. De momento el interés de opciones es muy fuerte y vemos como los operadores siguen apostando, aunque en estos momentos son un poco más cautos a largo. Por tanto, en el medio plazo, o sea, en el cortísimo plazo, pues quizás hasta julio sí que veo estos días de corrección, de consolidación, sobre todo de volatilidad, pero luego también hay que tener en cuenta que en julio es una estacionalidad muy positiva debido a asignaciones pasivas por parte de la entrada de dinero de fondos indexados, ¿no? Es una gran cantidad de dinero y si viene de estas asignaciones pasivas va a ir en mayor proporción que a otras compañías hacia Nvidia y hacia los 7 magníficos. Por tanto, es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Por tanto, importante, nivel 120 a vigilar. Vamos a ver si hoy logra cerrar por encima de este nivel o logra aguantar este primer nivel. Sería un punto fundamental, nos dice SpotGamma, y también nos dice cómo ese interés abierto por encima de los 140 en este momento es bastante bajito. Vamos a ver cómo se construye durante las próximas sesiones, pero ahora mismo hay un interés mayor porque el valor de Nvidia pueda caer por debajo de los 120. Como digo, muchos operadores apostando 110, 140, entre 110 y 130 de cara al vencimiento de julio. Eso también hay que tenerlo en cuenta, un rango un poquito más lateral. Así que nada, vamos a ver cómo evoluciona todo en Nvidia. Más cosillas, algunos comentarios extra del día de hoy.
Si nos vamos a ver a Mike Wilson, fíjense que en el día de hoy decía: me gusta decir que la economía no es el mercado de valores y el mercado de valores no es la economía. A menudo una economía fuerte no es buena para las acciones, mientras que una economía débil puede impulsar un mercado alcista. Este último caso es el clásico periodo de ciclo tardío en el que nos encontramos, según su opinión. Más específicamente, cuando la economía se desacelera debido al endurecimiento previo por parte de la Reserva Federal, el mercado de valores a menudo comienza a entusiasmarse ante la posibilidad de que la Fed cambie de rumbo y las valoraciones suben en anticipación. Con los múltiplos de PER y otras métricas de valoración ahora en el décil superior, la pregunta es: ¿comenzarán las valoraciones a caer más rápido que el crecimiento de las ganancias y llevarán una corrección significativa? La conclusión es que la combinación actual de políticas de gasto fiscal elevado y políticas de tasa de interés estrictas está desplazando a muchos consumidores de una manera que consideramos insostenible. Los inversores han reconocido este resultado al aumentar las acciones de las pocas empresas que están funcionando bien en el entorno. Es que al final, si vemos cómo el retorno de estos 7 magníficos está respaldado especialmente por el crecimiento de los ingresos, mientras que el resto de compañías no se está viendo respaldado por el crecimiento de los ingresos, y de ahí que tengan un rendimiento pues mucho más débil, si vemos por ejemplo el S&P 500 equiponderado. Nos dice: hasta que el mercado de bonos reaccione con una prima de plazo más alta o el crecimiento se desacelere de una manera más significativa, esperamos que este rendimiento de mercado estrecho persista. Básicamente, Mike Wilson nos está diciendo que, por cierto, últimamente se ha vuelto alcista de cara a final de año en el S&P 500, algo que llevaba todo el año 2023 no reconociéndolo y siendo más bien bajista. Nos dice que esta amplitud tan estrecha puede seguir persistiendo siempre y cuando este crecimiento de las ganancias anómalo, que sobre todo se da en las grandes compañías, persista, y la verdad es que coincido con él. También hace reflexión sobre estos datos económicos. ¿Siempre los datos económicos malos son positivos para el mercado? No, lo es en este momento porque es un ciclo de inflación, es un ciclo inflacionario. ¿Qué ocurre? Pues que datos económicos que muestren desaceleración evidentemente aumentan las probabilidades de que la inflación caiga en un futuro, lo que aumenta las probabilidades de que haya bajadas de tipos, lo que a su vez beneficiaría a las compañías que requieren financiación constante, séase pequeñas compañías o podríamos decir prácticamente todas, a excepción de las grandes que generan tanto flujo de caja que casi les viene bien que haya tipos de interés altos porque lo prestan, o a la hora de prestarlos, o pueden sacar mayor rendimiento de ello, ¿no? Por tanto, las situaciones, datos económicos malos, positivos para el mercado. Sí, pero cuidado. Es decir, sí, en este momento que hay un ciclo inflacionario, cuidado si se pasan de ser realmente malos, porque en ese momento también va a haber bajadas de tipos, pero lo habrá porque se llega a una situación de recesión, un hard landing en toda regla. Y ya saben, ya lo hemos comentado en el canal, de hecho hay un vídeo hablando sobre ello, de qué ocurre cuando se bajan los tipos de interés. Pues si hay recesión los meses antes o los pocos meses a posteriori, el rendimiento del S&P 500 difiere mucho de si no la hay. Por tanto, esto es un punto que hay que tener muy en cuenta. Dicho esto, vamos con algunos gráficos importantes del día. Algunos comentarios del día de hoy. Tenemos que hablar sobre el empleo. Ya sabemos que ocurre algo raro en los datos de empleo estadounidenses y más concretamente en los datos de nóminas no agrícolas. Fíjense lo que nos dicen desde California, desde la oficina del analista legislativo de California. Nos dicen: según la publicación más reciente de los primeros puntos de referencia, los empleos en nómina disminuyeron en 32.000 en septiembre de 2023 hasta diciembre de 2023, es decir, en el cuarto trimestre. Por el contrario, los informes mensuales preliminares mostraron un sólido aumento en el crecimiento del empleo, 117.000 puestos de trabajo. Anda, que de más 117.000 a menos 32.000, que es lo que nos está mostrando aquí. Esto, según esta oficina, significa que con la revisión del cuarto trimestre en el año del calendario 2023 prácticamente no hubo crecimiento neto del empleo, más 9.000 puestos de trabajo en total. Bueno, es una evidencia más de que los datos de empleo de nóminas no agrícolas están totalmente maquillados por la administración Biden. Dios sabe para qué. En año electoral, pues para qué va a ser. Pero la realidad tras estos datos pues es bastante débil y se está empezando a mostrar con los datos de paro semanal aumentando, y se muestra en este mismo dato de nóminas no agrícolas con la tasa de hogares, con la encuesta de hogares, perdón. La tasa de desempleo ya está por encima, o ya está en el 4%, y la tasa de hogares está mostrando como el crecimiento de empleo por parte de los estadounidenses es nulo, es en su totalidad por parte de los extranjeros, y por esto pues vemos como el empleo a tiempo parcial es nulo, o el aumento de
empleo a tiempo parcial es nulo durante el último año, año y medio. Es en su totalidad empleo a tiempo parcial. Por tanto, el empleo ocurre algo y tarde o temprano nos daremos cuenta sobre ello. El índice IFO de clima empresarial alemán cayó inesperadamente en junio, con un descenso de las perspectivas empresariales por primera vez desde enero, señal de que la recuperación gradual de la mayor economía europea se enfrenta vientos en contra. ¡Qué sorpresa!, ¿no?, después de los últimos datos de PMI y de toda esta incertidumbre que ocurre en Europa. Bueno, dicho esto, vamos con el cierre de sesión. Empezamos por Europa. El Eurostock 600 empezó la semana sorprendentemente al alza, subiendo un 0,73%. Futuros del Eurostock 50 también sube un 0,58%. DAX alemán 0,89%. CAC francés sube un 1%, arranca con buena onda esta semana. IBEX 35 1,27%, Reino Unido 0,7%, Italia 1,55%, Suiza 0,95% arriba y Países Bajos más bien plano en el día de hoy. Bueno, pues ha arrancado con buen pie la semana, algo que es pues, evidentemente positivo. ¿Cómo están las cosas por Francia? Ya que la semana que viene creo que ya es la primera vuelta de estas elecciones que convocó Macron, pues la mayoría de encuestas están dando casi la mayoría absoluta a la derecha de Le Pen. No sabemos muy bien cómo podrían reaccionar los mercados ante ello. Estoy viendo ya numerosos medios hablando de qué ocurre o explicando un poco lo que ocurrió con Liz Truss en septiembre del año 2022 en el Reino Unido y todo eso que ocurrió en el lado de los bonos. De momento yo creo que donde hay que fijarse sobre todo es en el mercado de renta fija. Los rendimientos alemanes el día de hoy sin grandes cambios, por lo tanto, bueno, pues sin grandes cambios. Sí que es cierto que los rendimientos franceses creo que alcanzaron el viernes niveles no vistos desde 2012, superando esos niveles de 2017, donde también se dispararon por esos altos rumores de que podía salir la derecha. Veremos a ver, ya saben que sobre todo el dinero sale de Francia en busca de seguridad. ¿Y a dónde va? Pues va a los bonos alemanes. También podríamos ver alzas en el dólar y también podríamos ver incluso caídas en los rendimientos americanos a 10 años, porque bueno, pues actuaría un poco como valor seguro. Si nos vamos a Asia, Nikkei japonés 0,54 al alza, Nifty indio 0,16 y el Hansen sin cambios en el día de hoy, ha ido de menos a más. Evidentemente, si hablamos de Asia, tenemos que hablar en el día de hoy pues, de la situación de Japón. Fíjense cómo el yen japonés se encuentra muy cercano a este nivel de 160, un nivel de intervención, según nos han mencionado desde el Banco de Japón, y ha habido alguna intervención no monetaria, pero sí verbal. Fíjense, advertencia verbal esta mañana por parte de Japón sin mucho éxito. Si hay fluctuaciones monetarias excesivas, esto tiene un impacto negativo en la economía nacional, afirmó el viceministro de Finanzas Masato Kanda. En caso de movimientos excesivos basados en especulaciones, estamos preparados para tomar las medidas adecuadas. ¿Pero qué especulaciones? Si lo que está ocurriendo en Japón básicamente es que tiene una debilidad muy grande el yen japonés. Quizás es porque el Banco de Japón es propietario del 47% de la deuda del gobierno de Japón, no puede subir los tipos de interés porque tendría que hacer frente a unos intereses masivos y está un poco contra la espada y la pared, sobre todo frente a un dólar que no para de fortalecerse porque es la divisa refugio del mundo. Por tanto, esto es lo que ocurre en Japón. ¿Habrá intervención? ¿Habrá venta de dólares para tratar de fortalecer su divisa? Bueno, pues posiblemente sí. ¿Qué sucederá en julio? ¿Subirán los tipos de interés en julio? Bueno, pues el Banco de Japón no suele tomar ninguna medida sin avisarla con un mes de antelación, como ya saben. Hace 2 semanas hizo el preanuncio de la reducción de compra de bonos que se llevará a cabo en julio. Por tanto, esa es la medida que entrará en juego en julio. Veremos si hay mayores medidas y subidas de tipos, pero la verdad es que en estos momentos la situación de Japón pues es un poquito delicada y sobre todo esta debilidad del yen japonés frente al dólar estadounidense también afecta sobre todo al tramo largo de la curva de los bonos estadounidenses. Ya saben que los bonos estadounidenses, el tramo largo, se ve muy influido sobre todo por la demanda de esta deuda estadounidense y más allá de que la deuda estadounidense sea o no insostenible, lo cierto es que los mayores tenedores extranjeros son China, Arabia Saudí y Japón, y lo que ocurre en Japón en estos momentos no es que no la quieran, sino que es que les resulta muchísimo más caro comprar esta deuda estadounidense. Por tanto, esto es lo que hay que tener en cuenta siempre que hablo de colocarse en bonos americanos a largo plazo. A corto plazo están muy influenciados por estos movimientos, los tipos de interés. A largo plazo, evidentemente, también se pueden ver beneficiados por estos movimientos, los tipos de interés, pero si pensamos un poco más a largo en el tiempo, pues ojito con todo esto porque puede afectar. Y de ahí también pues que miremos todo el tema subastas. Más cosillas del día de hoy. Bueno, pues si nos vamos ya a Wall Street, a falta en estos minutos de 35
5 minutos para el cierre de sesión vemos al Dow Jones subiendo un 0,7, S&P 500 menos 0,05, Nasdaq 100 menos 0,66 y el Russell 2000 0,82% arriba. Evidentemente lo que estamos viendo en el día de hoy es una mejora, una gran mejora por el lado de la amplitud. Y es que fíjense, si nos vamos a ver por sectores, vemos energía, servicios públicos, financiero, consumo defensivo beneficiándose, y vemos sobre todo la tecnología la más perjudicada. Si nos vamos a industrias, ¿qué industrias creen que están siendo las peores? Pues fíjense, semiconductores, hardware, uranio y más de equipamiento de semiconductores es lo peor del día de hoy. Ahí es donde estamos viendo la debilidad de compañías como por ejemplo Nvidia y algunas relacionadas. Por tanto, así es como está siendo el día de hoy, después de esa estrecha amplitud hace 2 semanas. La semana pasada vimos una ligera mejora y en el día de hoy pues está habiendo una mejora aún más considerable por el lado de la amplitud. Si vamos a echar un último vistazo al market leader, el ETF de los 7 magníficos negativo, 0,83 abajo, Apple positivo, Microsoft ligera corrección, Nvidia que en estos momentos 4,76 está aguantando ese nivel importante de soporte de 120 que ya he mencionado, Amazon menos 1,35 también el día de hoy, ojito que estaba a punto de atacar máximos, Google ligeramente positivo, a Meta también positivo y Tesla también ligeramente en positivo, 0,74%, pero ante niveles de resistencia también importantes. Fíjense, observen que si vamos a ver los rendimientos japoneses el día de hoy, japoneses no, americanos a 10 años el día de hoy sin grandes cambios, 4,25%. West Texas sube en el día de hoy 1,31%. Importante el nivel de $82, es un nivel a tener en cuenta y es un nivel a marcar después de este rally al alza del petróleo las últimas sesiones. Oro 0,44 arriba y Bitcoin el día de hoy que corrige un 5% hasta el importante nivel o hasta el importante soporte de los $60.000. Sí que ha habido alguna noticia por ahí, pero no me parecían tan importantes a tener en cuenta, sobre todo con este movimiento del Bitcoin. Yo creo que también le ha afectado mucho esa fortaleza por el lado del dólar. Vamos a ver si logra aguantar este nivel de soporte o qué ocurre con él. Al final lleva un rally muy fuerte durante todo el año 2024, desde la publicación del ETF. Miren, tengo por aquí el titular. Bitcoin se desplomó tras un informe de que el fiduciario de Mt. Gox comenzara con reembolsos de 9.000 millones en julio. Bueno, pues esto nos dicen que ha sido el titular que ha provocado esta drástica caída de Bitcoin hasta, bueno, pues el nivel 60.000. Como digo, nivel importante 60.000. Vamos a ver cómo reacciona a partir de ahí. TLT sin apenas cambios, con apenas cambios en los rendimientos, y el dólar el día de hoy 0,35. Leía Forex Dice que decía, corrige el dólar sin saber por qué o sin mucho fundamento para ello. Bueno, 155,64 después de, oye, 3 semanas con una fortaleza bastante grande. Por lo demás, para mañana, bueno, tenemos que comentar la situación de los precios de la vivienda en Estados Unidos, datos regionales de segunda línea. Hoy también ha habido algún dato así regional, pero bueno, sin mucha relevancia sobre ello, y algún comentario de Bowman por parte de los funcionarios de la Reserva Federal. Así que nada, tienen todos los detalles. Espero que les haya gustado el vídeo. Si es así, hacedme saber un like, un comentario y nos vemos mañana. Chao.